La historia se sitúa en un colegio, en vísperas de la evaluación para la maestría en el dominio de bestias. Con el examen a la vuelta de la esquina, los estudiantes se preparaban con rigor, entre nerviosismo y sueños ambiciosos de ingresar a la prestigiosa Academia de Maestros de Bestias de Ningjiang. Mientras algunos se debatían entre la esperanza y el temor al fracaso, que significaba resignarse a una existencia común, nuestro protagonista se mostraba sorprendentemente impasible. Él era un transmigrador. Una semana atrás, había despertado en un cuerpo ajeno, asimilando de golpe los recuerdos que le permitieron comprender la esencia de aquel mundo. Recordaba vagamente la historia. Hace un siglo, durante una gran catástrofe, feroces criaturas emergieron de brechas dimensionales para sembrar el caos, obligando a la humanidad a luchar y, eventualmente, a aprender a domarlas. Así nació la profesión de maestro de bestias, símbolo indiscutible de estatus y élite. En este contexto, todos los jóvenes anhelaban alcanzar la maestría, aprovechando que, a los 18, se podía contratar a la primera bestia. Cuanto más fuerte fuera el alma, mayor el potencial de la criatura que se pudiera enlazar. Sin embargo, para nuestro protagonista, el asunto era diferente. El anterior dueño de su cuerpo ya había contratado una bestia insignificante, una especie de bolita de nieve tan inofensiva que apenas cumplía la función de ser entrañable, sin posibilidad alguna de evolución. Esto lo condenaba a ser el blanco de las burlas, un factor que lo mantenía en una posición de indefensión ante quienes no dudaban en ridiculizarlo. El giro inesperado llegó cuando, en medio de aquella desventaja, el destino intervino. La deidad del mundo le otorgó un sistema, aunque la excusa de que estaba cargando le parecía un recurso algo trillado, y, de inmediato, se llenó de júbilo. Con este beneficio exclusivo de la transmigración, pudo obtener puntos de logro y objetos bonificados que le permitían potenciar el crecimiento de su bestia, desbloquear habilidades y fortalecer sus atributos. Lo más asombroso fue descubrir que, a pesar de lo conocido, su insignificante bolita de nieve acumulaba un ritmo de crecimiento capaz de activar, al llegar al 100%, una evolución inesperada. Esta posibilidad lo dejó perplejo y, a la vez, con la convicción de que su sistema le estaba abriendo una ruta evolutiva oculta, única en todo lo que se sabía hasta entonces. Primero se presentó la opción de la raíz gigante, en la que la bolita de nieve evolucionaría hasta convertirse en una bestia imponente, algo similar a ese gigante de hielo del que tanto se habla. Pero la verdadera atracción fue la vía de la reina, que prometía transformar a la bolita en una especie de Elsa, un destino que, según cuentan, hasta los aficionados más fanáticos escogerían, pese a que pareciera poco prometedora. Sin embargo, la ruta resultó ser sorprendentemente completa, ofrecía control masivo, mejoras, debilitantes y la posibilidad de evolucionar hasta alcanzar el rango de rey. Desde el primer momento, Lin supo cuál elegiría. No obstante, la evolución traía consigo ciertas condiciones. Afortunadamente, aún contaba con sus preciados puntos de logro. Tras reclamarlos, los empleó para aumentar la tasa de crecimiento de su bestia, una acción enérgica pero inofensiva que incluso hizo que la bolita mostrara una especie de sonrisa al alcanzar el 100%. El proceso, aunque efectivo, le costó 77 puntos, dejándole 23, y requería además reunir esencia elemental de hielo y jade espiritual, 20 unidades de la primera y un jade, nada barato. Ante esto, Lin decidió juntar el dinero necesario y dirigirse a la tienda de mascotas para comprar los materiales de evolución. Sin embargo, no tardaron en aparecer los acosadores, que se burlaban de él sin piedad. Pero con el impulso que le brindaba su sistema, Lin no dudó en devolverles el insulto, haciendo que uno de ellos, irritado, pareciera a punto de explotar. Sin tiempo para confrontar a esos matones, Lin optó por salir de allí con un aire desafiante, como sacado de las películas juveniles de los 2000. La escena fue tan cómica que incluso uno de los matones imitó la pose de risa de Chris Evans. En ese preciso instante, apareció una mujer que intercedió para hacer callar a los acosadores. Aunque su imponente figura no intimidó a los matones, llamó la atención de Lin, quien agradeció su gesto y le explicó a dónde se dirigía. Poco después, con todo su ahorro, Lin consiguió los materiales y se disponía a regresar a su apartamento cuando, para sorpresa de todos, la mujer reapareció. Con una confianza que desmentía sus supuestas inseguridades, la invitó a cenar y le preguntó si lo acompañaría al examen de mañana. Lin, lejos de amedrentarse, aceptó sin dudar, lo que hizo que ella sonriera de oreja a oreja antes de despedirse. De vuelta en su habitación, Lin procedió a alimentar a su bestia con los materiales. La bolita no perdió tiempo en devorarlos, y pronto comenzó a brillar y aumentar de tamaño, anunciando su inminente evolución. Las transformaciones no tardaron, su modesta bestia se transformó en un espíritu cristalino de hielo, alcanzando el rango 2 y entrando en su segunda etapa. Ahora, contaba además con una habilidad de estalactita y su propia capacidad de dominio.
Aunque ya resultaba poderosísima desde el inicio, Lin sabía que aún podía mejorar, pues su próxima evolución le llevaría a alcanzar la forma de la doncella de nieve. Con ese ritmo vertiginoso, superaba a todos sus compañeros, quienes apenas alcanzaban etapas intermedias de un rango inferior. No fue todo cuestión de evolución física. La bestia de Lin crecía en poder de forma asombrosa, al punto de que su sola cercanía le recordaba a un frío intenso, como el de un congelador. Y tras aquella transformación, otro logro se sumó a su lista: 100 puntos de experiencia y un cristal de fuerza, recompensas sumamente escasas. El sistema, siempre puntual, le reveló sin rodeos los materiales necesarios para llevar a cabo la evolución, algo que nadie hubiera imaginado para una bestia tan insignificante. Gracias a esos logros, Lin consiguió un cristal espiritual adicional. Mientras el primero fortalecía su físico, el cristal espiritual era la clave para aumentar su capacidad de contrato con nuevas bestias y elevar sus niveles. Sin pensarlo dos veces, consumió el cristal, y en un instante, una explosión de aura lo recorrió, mejorando tanto su fuerza física como espiritual. Ya no sentía el frío y una inyección de poder recorría su cuerpo, recordándole que, aunque no era un guerrero en primera línea, estar fuerte podía marcar la diferencia. Decidido a aprovechar al máximo el impulso, Lin invirtió los puntos restantes en potenciar a su espíritu helado, llevándolo hasta la cuarta etapa. La bestia, con un brillo renovado en la mirada, mostraba un avance notable, y Lin se llenó de confianza, convencido de que dominaría el examen avanzado del día siguiente. Esa mañana, su cambio fue evidente, y Guan Yin, quien lo acompañaba, notó de inmediato la transformación en su actitud. Sin embargo, la apariencia de la pareja resultaba extraña para quienes observaban. Los comentarios malintencionados de algunos compañeros no se hicieron esperar, sugerían que Guan Yin, siendo una de las mejores estudiantes, no debería relacionarse con alguien como Lin, al que tachaban de fracasado por tener una bestia tan insignificante. La situación se complicó aún más al recordarse que, recientemente, un estudiante destacado había declarado su amor por Guan Yin, al que ella rechazó con firmeza. Para sorpresa de todos, se reveló que Guan Yin era en realidad la prima de Lin, lo que añadía un giro inesperado a la situación, aunque las bromas y los comentarios picantes no parecían detener el ambiente en el lugar. Guan Yin, con naturalidad, le preguntó a Lin si realmente pensaba usar a su bolita en el examen, a lo que él respondió con genuina emoción, sin ocultar su orgullo. La respuesta provocó una escena cargada de familiaridad y timidez. La joven lo abrazó de forma juguetona, dejando a Lin sonrojado, pese a ser familia. La situación se volvió más caótica cuando alguien intervino, acusando a Guan Yin de robarle a su hombre, una acusación de la que ella, por supuesto, no tenía memoria. Inmediatamente, Midget gritó el nombre de su amada, haciendo que Guan Yin recordara al imponente joven de cabellos color arcoíris. Sin embargo, ella aclaró que Midget se había equivocado, pues jamás había seducido a ese hombre, al contrario, lo había rechazado. Pero Mausers no le dio crédito y siguió lanzando acusaciones. Harta de tanta disputa, Guan Yin estuvo a punto de marcharse, cansada de los berrinches de los envidiosos, cuando fue detenida por el hermano de Mausers, quien no estaba dispuesto a dejarla ir sin antes enfrentarla. Desgraciadamente para él, el semblante de la joven dejaba claro que estaba lista para pelear en ese preciso instante. Por su parte, Blondie se mostró desafiante, sin importarle que pudiera terminar metido en problemas legales, su actitud sugería que estaba dispuesto a desatar el caos. Afortunadamente, Lin intervino en el momento justo, deteniendo el ataque y dejando a todos boquiabiertos. Aunque muchos creyeron que había sido mera suerte, Lin demostró lo contrario, haciendo que Blondie terminara estrellado contra el pavimento. Después de eso, Lin se acercó lentamente al tipo, sabiendo que andaba en apuros, y dejó claro a todos que era el hermano de Guan Yin, aunque, irónicamente, ella nunca había imaginado que su primo contara con movimientos tan sorprendentes. Para colmo, ni él mismo esperaba que, tras tan solo un insignificante aumento de puntos, su fuerza se disparara de forma tan descomunal. Pero la pelea aún estaba lejos de concluir. El rubio se levantó y convocó a su bestia, un lobo fantasma de rango 2 que, con toda seguridad, lucía imponente. Con ese estatus, Blondie creyó que tenía la ventaja, y no estaba equivocado, ya que Guan Yin solo contaba con una bestia de rango 1 en etapa 7, lo que dejaba mínimas probabilidades de triunfo de su parte. Sin embargo, para sorpresa de él, Lin Zai estaba presente, asegurando que la victoria ya estaba en el bolsillo, aunque los que lo rodeaban no lo percibieran. Guan Yin no pudo evitar inquietarse, pero Lin le regaló una sonrisa tranquilizadora y comentó que no podía permitirle salir herida, ya que eso arruinaría su evaluación de calificación, un comentario que, claro, añadió también para lucir. No obstante, Maus y su hermano seguían pensando que todo era puro bla bla, especialmente considerando que él tenía fama de ser el estudiante con la peor calificación.
Fue entonces cuando Blondie ordenó a su lobo fantasma embestir a Lin de frente, una decisión de la que pronto se arrepentirían. Apenas el lobo se acercó, su cuerpo comenzó a congelarse por completo, gracias a la expansión de dominio de frío extremo de la bestia de hielo de Lin. En un abrir y cerrar de ojos, el poderoso lobo se convirtió en una escultura de hielo. Blondie y su séquito se quedaron paralizados, sin palabras, atónitos, incluso Guanin apenas podía creerlo, esa ya no era la débil bolita de nieve que conocía. Antes de que ella pudiera preguntar, Lin, con total naturalidad, explicó que la bestia había evolucionado. Mientras tanto, Blondie seguía intentando luchar, gritando órdenes a su bestia para que se moviera, como si no se diera cuenta de que ya era prácticamente un polo de hielo. Y, para desgracia del rubio, Lin no estaba para juegos, ordenó a su espíritu de hielo que aniquilara lo que quedaba del lobo, pulverizándolo en fragmentos helados. No era necesario llegar a tales extremos, pero lo hizo sin dudar, dejando a Blondie sin más opción que gritar de dolor. Cuando parecía que los hermanos iban a marcharse como si nada hubiera pasado, Lin no tenía intención de dejar que se fueran tan fácilmente. Con los carámbanos apuntados directamente hacia ellos, amenazó como si un doble homicidio no le costara la cárcel. En ese preciso instante, Blondie comenzó a sudar al darse cuenta de que se enfrentaba a un auténtico maniático. Sin dejar que su orgullo hablara en una situación tan crítica, adoptó de inmediato una postura de disculpa al estilo japonés, reconociendo sus errores. Pero Lin dejó bien claro que él no era a quien debían disculparse, lo que hizo que Blondie se volviera de inmediato hacia Guanin. Sin embargo, Mousers, de alguna manera ajena a la indirecta, empezó a cuestionar la actuación de su hermano, motivo por el que éste le propinó una paliza para hacerle entender en qué lío se habían metido. Afortunadamente para ella, ese golpe fue suficiente para que Lin decidiera dejar el asunto en paz. Una vez que los hermanos desaparecieron de la vista, Guanin comenzó a celebrar. Jamás habría imaginado que su primo, o hermano, según se decía, fuera tan increíble, y que su bestia fuera capaz incluso de evolucionar, lo que la hizo preguntarse si aún podía transformarse más. Lin confirmó esa posibilidad, pero advirtió que esa conversación debía posponerse, ya que el tiempo apremiaba y necesitaban llegar sin demora al lugar del examen de calificación. El evento se celebraba en el imponente edificio de la Asociación Imperial de Bestias, repleto de domadores que aspiraban a un futuro brillante. En el centro, la piedra de origen, un enigmático objeto con un cristal similar al jade, irradiaba una tensión palpable, era la última evaluación de calificación del año, y de fallar, algunos perderían su título de maestro de bestias para siempre. Sin embargo, Lin se mostraba completamente relajado, concentrado en cultivar su aura, ajeno al estrés del momento. La calma se quebró cuando apareció un maestro de alto rango para explicar las instrucciones. Cada estudiante recibió una pequeña medalla de bronce en la que se indicaban los niveles de dificultad, bajo, medio, alto y superior. Estas medallas eran la llave para ingresar al reino de la piedra de origen, y las palabras impresas determinaban el grado del desafío, donde a mayor dificultad, mayores recompensas. En la pantalla se mostraban los detalles, el nivel bajo otorgaba un cristal espiritual y un aumento del 5% en la tasa de crecimiento de la bestia asignada, el medio, 2 cristales y un incremento del 10%, el alto, 3 cristales espirituales, 2 de físico, un 20% y una ranura para bestia, y el superior, 5 cristales espirituales, 3 de físico, un aumento del 30% y una ranura adicional. El atractivo de las recompensas, especialmente en la opción superior, tenía a todos enganchados, aunque en el fondo sabían que la mayoría no tenía ni la más remota posibilidad de superar los niveles más altos. Antes de elegir, el instructor les aconsejó que pensaran bien su decisión, ya que afectaría su desarrollo futuro, ni muy fácil, ni demasiado complicado, sino el que se ajustara a sus capacidades. Así, los números hablaron por sí solos, 46 optaron por el nivel bajo, 10 por el medio, 1 se decidió por el alto y, sorprendentemente, 1 se atrevió a elegir el superior. El murmullo y algunas risas se desataron entre la multitud, intrigados y burlones ante la osadía de intentar el desafío más difícil. Las miradas se posaron sobre Lin, pues se descubrió que el atrevido participante era nada menos que su primo, lo que generó asombro en Guanin y provocó el escepticismo de los demás. El instructor, incrédulo, le preguntó si se trataba de un error, pero Lin, sereno como siempre, confirmó haber elegido cuidadosamente esa opción. Ante la mirada penetrante del maestro, Lin mantuvo su decisión y el ambiente se cargó de una tensión silenciosa mientras el instructor se retiraba para ocuparse de otros asuntos. Con la elección hecha, el proceso comenzó. La piedra de origen desató una poderosa aura que envolvió a los estudiantes y los absorbió, transportándolos al interior de un reino virtual. Allí, cualquier daño,
incluida la muerte de sus bestias, no tendría consecuencias en la realidad, lo que le permitió a Lin actuar sin reservas. Fue entonces cuando, para su sorpresa, apareció una ventana del sistema recordándole los puntos de logro y recompensas pendientes por la victoria sobre el lobo fantasma, marcando el inicio de un nuevo desafío dentro del mismo. Y justo cuando parecía que la suerte le sonreía, Lin reclamó sus recompensas sin pensarlo dos veces, aumentando su atributo espiritual en 1 y elevando a su espíritu de hielo hasta la 6ª etapa. Con ese impulso, su confianza se disparó y se mostró más que listo para el desafío. El primer combate fue contra un lagarto ígneo de rango 1 en etapa 7. A primera vista, la criatura parecía el reptil más repulsivo que uno pudiera imaginar, pero pronto se descubrió que, a pesar de su aspecto, era capaz de lanzar bolas de fuego con ferocidad. Sin embargo, la bestia de hielo de Lin no tuvo ningún problema para anular sus ataques, contrarrestándolos como si nada y derrotándolo sin despeinarse, congelándolo en una escultura de nieve tan sólida como la que había forjado con el lobo fantasma. Pero ese era apenas el primer nivel de 5 desafíos. Enseguida, emergió otro monstruo desde el lateral de la arena. Se trataba de un ente no muerto, el monstruo de vendas, una entidad de rango 1 en etapa 9. Parecía que la dificultad iba en aumento con cada oponente, pero al ser otra bestia de bajo rango, Lin no se dignó a hacer un escándalo y la eliminó sin mayores complicaciones. Mientras tanto, el instructor lo observaba con atención. Aunque lo que Lin había demostrado hasta ese momento era innegable, el maestro seguía albergando dudas, pues hasta ahora todos los oponentes habían presentado una desventaja elemental. La verdadera prueba llegó cuando un monstruo de tipo planta irrumpió en la arena, el monstruo del miasma, ostentando rango 2 en etapa 2. El examinador, autodenominado crítico y detractor, estaba convencido de que Lin no superaría esta prueba, subestimando a su bestia al considerarla apenas de rango 2, etapa 1. Pero el monstruo del miasma resultó ser un rival formidable, con su corteza rugosa y su carne gruesa, bloqueaba con facilidad los ataques de carámbanos de Lin e incluso contraatacaba perforando el suelo para hacer brotar enredaderas que intentaban enredar al espíritu de hielo y asestar el golpe final. Justo cuando el examinador se regodeaba, seguro de su predicción, la expansión de dominio de frío de Lin se activó. El monstruo quedó congelado en el acto, al igual que las enredaderas que había generado, quedando tan rígidas que el espíritu de hielo las quebró con un simple movimiento. Inmovilizado, el monstruo apenas pudo bloquear el siguiente ataque. Lin materializó un carámbano en su espalda, dejándolo sin posibilidad de reaccionar y obligándolo a gritar mientras recibía el golpe final. Con ello, Lin superó el tercer nivel, quedando 2 por vencer. Mientras otros ya eran expulsados de la prueba, algunos furiosos y otros en lágrimas por haber fallado, nadie esperaba que el quinto nivel, incluso en la dificultad más baja, fuera tan brutal, enfrentando a oponentes en rango 1 etapa 6. Por otro lado, la euforia embargaba a quienes lograban avanzar, celebrando su nuevo estatus de aprendices de maestros de bestias, aunque no faltaban miradas envidiosas de los que habían caído. La situación dio un giro inesperado cuando, cerca de la piedra de origen, se desató una conmoción. La multitud no podía creer lo que veía, pues había aparecido un oponente de rango 2, algo que nadie imaginaba en esa evaluación. Para colmo, el valiente que había osado escoger la dificultad superior ya había superado el cuarto nivel, y aunque su nombre pasaba desapercibido entre los mejores estudiantes de cada escuela, su fuerza era innegable. Mientras tanto, Guan Yin acababa de concluir su propio desafío, aunque no podía apartar la mirada de la increíble escena que se desarrollaba en el interior de la piedra de origen. Guan Yin observaba asombrada lo que su primo había logrado. Nadie en ese lugar había llegado tan lejos, ni siquiera ella. Sin embargo, el desafío final prometía superar cualquier expectativa. El rival apareció, un sabertote rango 2, etapa 5, que dejó a todos los presentes estupefactos, incapaces de imaginar cómo un novato podía enfrentarse a una bestia tan imponente. Lin, lejos de alterarse, lo tomó como otro paseo por el parque, hasta que el propio Sabertot, irónicamente apodado Simba por su aire despreocupado, esquivó un ataque y contraatacó con tal rapidez que empujó el espíritu de hielo hacia atrás. El golpe fue tan certero que le arrancó un pequeño trozo del hombro, dejando claro que esa bestia podía infligir daño real. Mientras tanto, el examinador no paraba de mostrar su desdén, esperando en silencio el fracaso de Lin. Rápidamente, Lin se percató de que debía tomarse el combate en serio. Aunque su espíritu de hielo estaba una etapa por encima del Sabertot, la victoria no estaba asegurada. Su bestia ya estaba agotada tras 4 combates consecutivos, y el Sabertot, diseñado para el 1 contra 1, demostraba una velocidad y fuerza que sobrepasaban con creces a su rival. Si la situación seguía así, la derrota parecía inevitable. Con esa premisa, Lin optó por actuar con astucia, conteniendo sus movimientos y aguardando el instante preciso para atacar.
Cuando se abrió una mínima brecha entre ambas bestias, desató su ataque de carámbanos. El movimiento impactó a quemarropa, pero no fue un triunfo limpio. En el preciso instante en que el carámbano golpeó, el Sabertooth logró clavar su pata en el espíritu de hielo, dejando a ambas criaturas tiradas en el suelo. Quienes observaban no pudieron evitar asumir que el resultado era un empate. Los dos monstruos yacían en el suelo, pero el Sabertooth se reincorporó, y por un instante, todos creyeron que el combate había terminado. Sin embargo, el examinador no se dejó engañar, ya sabía que el espíritu de hielo seguía vivo, ya que si realmente hubiera caído, la simulación habría concluido. En vez de desear el fracaso de Lin, el maestro cambió de parecer y se mostró sorprendido. Era inconcebible que un novato pudiera mantenerse frente a una bestia de rango 2, etapa 5, lo que indicaba que el espíritu de hielo de Lin estaba, al menos, a la par. Y eso era, sin duda, impresionante. Además, Lin no se limitaba a lanzarse al combate a ciegas, supo improvisar tácticas bajo presión y ejecutarlas con maestría, demostrando un instinto de batalla de primer nivel. No es de extrañar que el chico tuviera la confianza para respaldar cada una de sus acciones. Pero aún no era momento de celebrar, pues la pelea continuaba. El examinador volvió a centrar la atención en el campo de batalla justo cuando ambas bestias desataban sus dominios, uno irradiaba una furia pura, mientras el otro extendía un dominio gélido capaz de congelar al instante a cualquier bestia de menor nivel. El Sabertooth, sin embargo, estaba hecho de otra pasta. El frío no era más que un adorno para él, a lo sumo, le proporcionaba unos nuevos zapatos de hielo para sus patas. Y la mueca de satisfacción que exhibía lo dejaba en claro, aquel animal se creía invencible. Fue entonces cuando a Lin le vino a la mente que los leones Sabertooth provenían originalmente de regiones extremadamente frías, dotándolos de una resistencia al frío que pocos podían igualar. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba, si el enfrentamiento se alargaba, la derrota parecía inminente. Pero la suerte parecía estar de su lado. Justo cuando todo parecía perdido, apareció otra interfaz del sistema, emergiendo en el momento justo para salvar la situación. Lin acababa de desbloquear otro logro, su bestia había usado su habilidad por 10ª vez, acumulando 100 puntos y revelando una función nueva, algo que, sin lugar a dudas, era descomunal. Ahora, podía añadir una habilidad adicional a su bestia, lo que resultaba increíble, ya que normalmente las criaturas solo podían tener 2 habilidades básicas como máximo. Cuantas más habilidades se tuviesen, más combinaciones y tácticas se podían ejecutar, y Lin acababa de conseguir una ventaja alucinante. En ese instante, tenía 3 opciones. La primera era cadenas árticas, una técnica de control diseñada para inmovilizar por completo al enemigo. La segunda, escudo de hielo, una habilidad defensiva capaz de bloquear ataques desde cualquier dirección. Y, por último, nova de escarcha, un ataque en área que comprimía un montón de hielo en un solo punto para luego detonar en una explosión devastadora. Las 3 eran opciones sólidas, pero solo podía elegir una, y tenía que ser la que le diera mayor utilidad en ese momento y que se integrara a la perfección con sus habilidades actuales. Su ataque de carámbano se centraba en el control, y aunque su dominio de frío extremo abarcaba un amplio rango, combinando daño y control de multitudes, no era lo suficientemente potente para la situación. Lo que precisaba era una habilidad de control enfocada a un solo objetivo, algo capaz de inmovilizar al Sabertooth de forma definitiva. Y eso lo llevó directamente a escoger cadenas árticas. Justo cuando tomó su decisión, el Sabertooth ya estaba a escasos centímetros, a punto de destrozarlos. Sin tiempo para titubear, Lin volcó el resto de sus puntos en potenciar su espíritu de hielo. En el instante en que lo hizo, una oleada de energía irrumpió desde su bestia, empujando al Sabertooth hacia atrás. Y eso no era lo mejor, no solo había subido de nivel, sino que además había restaurado por completo la energía que había perdido en los últimos 4 combates, como si nunca hubieran ocurrido. Los domadores que presenciaban la escena quedaron absolutamente boquiabiertos. ¿En serio, cómo es posible que una bestia se nivele en medio de una pelea sin haber ganado primero? No era simplemente raro, era prácticamente imposible. ¿Acaso Lin había usado algún objeto oculto? ¿O estaba haciendo trampa? Nadie lo sabía, pero algo definitivamente no cuadraba. En lugar de detener la prueba, el combate siguió. El Sabertooth volvió a lanzarse al ataque, solo para quedar al instante atrapado por las recién adquiridas cadenas árticas de Lin. La habilidad, al ser de tipo físico, logró inmovilizar completamente al animal, sin que pudiera moverse ni un ápice. Esto le dio a Lin la apertura perfecta para desatar su ataque de carámbanos y terminar la pelea de una vez por todas. Y sí, fue increíble. Pero incluso el examinador quedó visiblemente estupefacto. ¿Cómo era posible que la bestia de Lin utilizara 3 habilidades? No era solo raro, era inaudito.
Así, sin mayores interrupciones, Lin superó el nivel. Mientras tanto, Guan Yin celebraba a lo grande, orgullosa de ver a su primo ejecutar jugadas de nivel divino. Los demás domadores perdían la cabeza, algunos estaban llenos de envidia, otros completamente confundidos, y hasta unos cuantos empezaron a murmurar sobre posibles sobornos. Porque, seamos sinceros, ¿cómo se le puede sobornar a un examinador en una simulación controlada? Eso resultaba simplemente absurdo. Y en cuanto al examinador, en lugar de mantener la sospecha, toda duda desapareció. Pasó de levantar cejas a respetar a Lin sin reservas, dando un giro total respecto a su actitud inicial. Al final, Lin se convirtió oficialmente en una celebridad. Gracias a esa actuación descomunal, su fama se disparó y, como bonificación, su físico aumentó en 3 puntos y su espíritu en 5. Pero lo mejor de todo, ahora era, de forma oficial, un aprendiz, lo que lo llenó de una felicidad inmensa. Convertirse en aprendiz significaba una cosa, poder contratar una segunda bestia, y eso era enorme. El problema, sin embargo, era que había demasiadas mascotas para elegir. ¿Cómo se suponía que debía decidir? Aún no tenía ni idea de qué adquirir, así que, por el momento, parecía inevitable una visita a la tienda de mascotas. Quizás, una vez que viera sus opciones, encontraría alguna que complementara perfectamente a su espíritu de hielo. Pero, como siempre, el sistema no podía dejar de ser asombrosamente OP. Justo cuando parecía que ya había vivido lo suficiente, le otorgó otro logro por alcanzar el rango de aprendiz, entregándole 200 puntos y, además, una piedra espiritual. Y antes de que pudiera asimilar todo eso, ¡pum!, fue teletransportado de inmediato de regreso al mundo real. Al reaparecer, Lin se encontró rodeado por una multitud que lo observaba con asombro, tratando de descifrar cómo había logrado semejante hazaña y, sobre todo, qué era aquello tan peculiar con su espíritu de hielo. Nadie había visto algo similar antes. En medio de ese tumulto, su encantadora prima apareció para rescatarlo con un abrazo, algo que él valoró enormemente. No es de extrañar que se pusiera a ruborizar cada vez que estaba cerca de ella. Después de todo, uno pensaría que solo podrían ser primos lejanos, o las cosas se volverían demasiado extrañas. Mientras tanto, el examinador se acercó personalmente a Lin y lo colmó de elogios, llegando incluso a retractarse de todas las críticas previas. Era inaudito ver a un examinador disculpándose públicamente con un estudiante, y solo había una razón para ello: el examinador deseaba que Lin se uniera a la asociación de domadores. Pero no se trataba de un simple recluta de bajo rango. Le ofrecían un puesto de oficial, con generosos beneficios y un salario inicial impresionante. Y lo mejor de todo era que eso no interferiría con su aplicación a la Academia Imperial de Bestias. De hecho, le lanzaban un bono: si aceptaba la oferta, al graduarse se le otorgaría automáticamente el título de diácono de la asociación. La propuesta era tan extraordinaria que dejó a todos boquiabiertos. Incluso Guan Yin se apresuró a instarle a aceptarla, y quien pudiera culparla, ya que normalmente solo los estudiantes más destacados de la academia tenían oportunidad de participar en la prueba para unirse a la asociación. La competencia era tan feroz como 1000 tropas tratando de cruzar un puente estrecho. Si Lin aceptaba la oferta, no tendría que preocuparse por la matrícula ni los gastos de manutención durante los próximos 4 años, y, además, todos lo admirarían. Sin embargo, Lin no era tonto. Sabía que no existe un almuerzo gratis: a mayor privilegio, mayor era el precio a pagar. La asociación de domadores venía con un sinfín de reglas, y él no estaba dispuesto a renunciar a su libertad tan pronto. Con esa determinación, agradeció cortésmente al examinador por la oferta, pero la rechazó. Ya tenía claro que se uniría a cualquier organización únicamente después de graduarse, y en ese preciso instante, todos quedaron perplejos. ¿Quién, en su sano juicio, rechazaría una oferta así? Incluso alguien intentó aprovechar la ocasión para tomar el puesto en su lugar, pero el examinador ni siquiera se dignó a notarlo, ya que su atención se centraba exclusivamente en Lin. Lejos de ofenderse, la admiración del examinador por Lin creció aún más. Este chico no perseguía el poder a ciegas, sabía pensar a largo plazo. Con el ritmo al que estaba progresando, era solo cuestión de tiempo antes de volverse cientos de veces más fuerte, momento en el que podría exigir los máximos beneficios de la asociación de domadores, no simplemente esa modesta oferta inicial. No es como si el examinador pudiera obligarlo a aceptar la oferta, así que le hizo una última propuesta: que, si en algún momento tenía alguna petición o cambiaba de opinión, podía acudir a él cuando quisiera. Su nombre era Sensuen, y Lin se aseguró de recordarlo, porque contar con esa conexión definitivamente valía la pena. Con todo resuelto, los estudiantes se dispersaron, cada uno por su lado. Menos Lin y Guan Yin,
que no pudieron salir sin ser interceptados por Onsean y Xiaoyun, amigas cercanas de Guanyin de una clase vecina, a quienes les había caído bien Lin desde el principio. Tanto era así que no se anduvieron con rodeos pidiendo su contacto y afirmando descaradamente que siempre les había gustado, algo que, claro, sonaba a puro cuento. Esas insistencias pusieron a Lin en un aprieto, y justo cuando sintieron la presencia airada de Guanyin detrás de él, dejando en claro que no estaba de humor para bromas, Lin supo que lo mejor era huir. En medio de su escape, su teléfono vibró, un mensaje de su profesora le llamaba a la oficina. Al ser de ella, no perdió tiempo y se fue a reunirse con la docente. La profesora ya había sabido la noticia, Lin había superado la dificultad superior. Apenas lo vio, lo abrazó con una intensidad tal que parecía no querer soltarlo jamás. Según ella, siempre había pensado muy bien de él, aunque Lin recordaba claramente cómo, en otras ocasiones, ella lo había regañado por sus calificaciones, pero eso ya era historia, y en ese momento, su vida estaba dando un giro espectacular. La profesora, sin rodeos, le explicó el motivo de su llamada, quería obsequiarle un libro, pero no cualquier libro, sino una colección básica de técnicas espirituales. Este compendio reunía métodos fundamentales de cultivo y habilidades esenciales, parte obligatoria en la formación de un aprendiz de maestros de bestias. Dado que Lin ya había llamado la atención, lo ideal era que se familiarizara con estas técnicas cuanto antes. Tras todo, junto a la domesticación de bestias, las técnicas espirituales eran la herramienta clave para un maestro de bestias. Una técnica espiritual potente podía permitirle pelear sin depender de su mascota, las más avanzadas incluso lograban derribar a bestias feroces por sí solas, funcionando también como un escudo de defensa en situaciones críticas. Lin, por supuesto, no iba a rechazar semejante oportunidad. Agradeció a su profesora, quien se mostró tan complacida que se ofreció a guiarlo personalmente cada vez que necesitara entrenamiento o tuviera dudas. Un poco después, al llegar a casa, Lin tomó el libro y se sumergió en su lectura. Fue entonces cuando encontró una técnica llamada espíritu guardián, que generaba un escudo capaz de bloquear daños de todas las direcciones consumiendo energía espiritual. Era la técnica más básica, pero también la más esencial, pues la idea era dominar primero lo fundamental para luego avanzar a métodos más complejos al ingresar a la Academia Imperial de Bestias. Sin pensarlo dos veces, Lin se puso a entrenar. En apenas 10 minutos, Boom ya había formado su escudo espiritual y prácticamente lo dominaba por completo. La mayoría de la gente se tomaría días, o hasta meses, en dominar por completo una técnica espiritual, pero él apenas necesitó unos minutos. Se hacía evidente que su constitución espiritual, valorada en 7.8, estaba trabajando a todo motor, y eso era un atributo muy valioso. Gracias a ese speedrun absurdo, desbloqueó otro logro y sus puntos totales se dispararon hasta los 350. Naturalmente, decidió experimentar, gastó 50 puntos para mejorar su escudo y, para su sorpresa, funcionó a la perfección. El sistema estaba, sin lugar a dudas, desquiciado. Pero eso era todo por hoy, habrá que esperar a la próxima entrega para más novedades. Si disfrutaste este video, deja un like y un comentario, y no olvides suscribirte.